Si tiene el siguiente cruce, que es un doble heterocigoto contra un doble homocigoto recesivo, obtener la probabilidad y proporción de los genotipos de los gametos de cada parental, la probabilidad y proporción de los genotipos de la F1, la probabilidad y proporción de los fenotipos de la F1. Asumiendo que el número total de individuos sea 2000, prediga cuántos presentarán cada genotipo y fenotipo teóricamente en la F1. Muy bien, entonces vamos a asumir una serie de cosillas aquí ya que este ejercicio está incompleto. En el sentido de que no está completamente contextualizado. No nos están diciendo cuál es el carácter ni cuáles son los rasgos dominante o recesivo. Por lo tanto va a ser puramente analítico. De esta forma vamos a asumir que se trata de un ejercicio en el cual aplicamos la ley de la dominancia completa y por lo tanto hay solo dos rasgos, dominante y recesivo, para el carácter 1 y para el carácter 2. Cada uno de los rasgos de los dos caracteres de este dihíbrido va a estar condicionado por un genotipo. Los dominantes van a ser homocigoto dominante o heterocigoto y los recesivos homocigoto recesivo. Vamos a emplear la letra A para el primer carácter y la de letra B para el segundo carácter. Hecho esto, vamos a comenzar con el cruce que nos están pidiendo, un doble heterocigoto por un homocigoto recesivo doble. Y ese sería el genotipo dihíbrido de la generación parental. Ahora recuerde que a partir de este punto podemos aplicar tres métodos diferentes para solucionar un problema de genética. El cuadro de Punnett, que es el más clásico, pero también se puede aplicar la cadena de Markov o el método algebraico. Vamos a resolver este problema por el método algebraico, ya que por el cuadro de Punnett ya están todas las fuentes. Además, el método algebraico nos ayuda a visualizar más fácilmente algunas cosas. Entonces, tanto por cuadro de Punnett o por método algebraico o por cuadro de Markov, lo más sencillo para poder resolver un problema dihíbrido es convertir ese problema dihíbrido en dos problemas monohíbridos separados. Una vez que tenemos nuestros dos monohíbridos separados, vamos a ver cómo quedaron los términos. A la izquierda tenemos las A's, un cruce de un heterocigoto a un homocigoto recesivo. A la derecha tenemos las B's, también un cruce de un heterocigoto por un homocigoto recesivo. Ahora, normalmente lo que haríamos es ignorar al segundo cruce ya que tiene la misma estructura que el primero. Sin embargo, en este problema en específico nos están haciendo una pregunta sobre los genotipos de los gametos de cada parental, es decir, los gametos dihíbridos. Vamos primero a obtener los gametos monohíbridos. Entonces, para el primer parental, lo que hacemos es lo siguiente. Como tenemos un heterocigoto, eso significa que la mitad de sus gametos van a ser dominantes y la otra mitad de sus gametos van a ser recesivos. Para el segundo parental, como tiene homocigoto recesivo, eso significa que todos sus gametos van a ser recesivos. Y la misma estructura ocurre para los gametos del segundo carácter. Normalmente resolveríamos este término algebraico. Sin embargo, debemos reorganizarlo para poder determinar los gametos posibles. Vamos a obtener primero los gametos posibles del doble heterocigoto, tomando sus gametos para el primer carácter y sus gametos para el segundo carácter. Sus gametos dihíbridos van a surgir de la combinación de estos términos, multiplicándolos. Entonces, esto es la multiplicación de dos binomios diferentes. Entonces, el primero del primero por el primero del segundo, más el primero del primero por el segundo del segundo. Después sigue el segundo del primero por el primero del segundo. Y finalmente, los últimos términos. Con esto podemos concluir que se esperan los cuatro gametos anteriores, que son todos los posibles, con una probabilidad del 25%, ya que el coeficiente algebraico de los cuatro términos es 1. Cuando sumamos todos esos cuatro coeficientes obtenemos 4 y 1 dividido entre 4 es 0,25 que multiplicado por 100 nos da el 25%. Entonces aquí estarán los gametos para el primer parental y para el segundo parental solo tenemos una posibilidad. Teníamos solo un tipo de gameto para el primer carácter y solo un tipo de gameto para el segundo carácter. Entonces se espera que en el segundo parental todos los gametos sean del tipo recesivo doble. Con lo cual hemos terminado el primer punto del problema, las probabilidades de los gametos. Ahora nos están pidiendo la probabilidad y proporción de los genotipos de la F1. Entonces vamos a resolver esta multiplicación que tenemos
aquí para los gametos parentales. Resolvemos los factores comunes internos, con lo cual obtenemos los genotipos de cada monohíbrido por separado. Posteriormente, simplemente resolvemos estos dos binomios para obtener los genotipos dihíbridos. Entonces, este por este, más este por este, más este por este, más este por este. Entonces, con eso obtenemos los genotipos de la F1. Como los coeficientes algebraicos de todos son iguales, entonces todos los cuatro van a tener la misma probabilidad, que es del 25%. Ahora vamos a obtener los fenotipos de la F1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a tomar el símbolo dominante 1 y nos vamos a fijar únicamente en las A's inicialmente. Si tiene al menos una A dominante, lo vamos a reemplazar por la D mayúscula sub 1. De lo contrario, lo vamos a reemplazar por la R minúscula sub 1. Entonces A mayúscula, y los otros dos son homocigoto recesivo, por lo tanto son R sub 1. Y hacemos lo mismo, pero con el siguiente gen. Con eso finalizamos la conversión de genotipos a fenotipos. Luego vamos a examinar si se repiten términos. Doble dominante, dominante recesivo, recesivo dominante y doble recesivo. Como no se repiten términos y todos tienen el mismo coeficiente algebraico, entonces se espera que cada uno tenga una probabilidad del 25%. Ahora vamos con la última pregunta. Entonces vamos a asumir que se tuvieron en total 2000 crías. Y nos preguntan, de esos 2000, ¿cuántos van a ser de los respectivos fenotipos dados? Doble dominante, dominante recesivo, recesivo dominante o doble recesivo. Entonces, para esto vamos a tomar la ecuación que nos sirve para calcular la probabilidad en términos de una frecuencia. Entonces, la probabilidad como una frecuencia es igual a el número de individuos que presentan esa característica dividido entre el número total. Como conocemos la probabilidad y tenemos el número total, simplemente tenemos que despejar el número de individuos que expresan cada característica, pasando el número total de individuos de dividir a multiplicar. Ahora bien, hay que tener en cuenta que las cuatro probabilidades son iguales. Por lo tanto, tenemos una constante en términos de la probabilidad y el número total de individuos también es una constante. Por lo tanto, solo tenemos que hacer el cálculo una vez. Vamos a reemplazar la probabilidad constante en términos de una frecuencia, es decir, 0,25. Y el número total de individuos, 2000. 0,25 por 2000 es igual a decir a un cuarto por 2000. Y esto a su vez es equivalente a decir 2000 dividido entre 4. La respuesta evidentemente son 500 individuos. Y por lo tanto, en la conclusión vamos a decir que en 2000 crías totales se espera que cada uno de los cuatro fenotipos, doble dominante, dominante recesivo, recesivo dominante y doble recesivo, posean 500 ejemplares cada uno. Y con esto hemos resuelto este problema de tipo dihíbrido. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.